Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bienvenido, mi querido oyente. Hoy te presentamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero aclarar que esto es un tema muy delicado, pero con la ayuda de Dios lo desarrollaremos de la mejor manera. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. El acontecimiento de la blasfemia contra el Espíritu lo relatan los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. Esto nos lleva a decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una enseñanza que tiene una enorme y gran relevancia para cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo permitió que esté registrado en 3 de los 4 evangelios para que no nos suceda a nosotros lo que les sucedió a los fariseos. Amigo oyente, llegamos a un episodio muy preocupante que se pone al rojo vivo entre los fariseos y Jesús. Los fariseos le seguían a Jesús al centímetro para hacerlo caer. En el capítulo 12 de Mateo, vemos que todo esto comienza cuando los discípulos comenzaron a arrancar espigas de trigo para poder satisfacer el hambre que tenían. Los fariseos al verlos intervinieron diciendo a Jesús que no estaba permitido en el día de reposo. Sin embargo, Jesús inmediatamente defendió a sus discípulos y cita lo que había sucedido con el rey David cuando tuvo hambre. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Jesús también les dijo que los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa. Esto fue una confrontación terrible a los líderes del judaísmo. Sin embargo, la situación se agravó cuando Jesús sanó al endemoniado ciego y mudo, aunque anteriormente ya había sanado al hombre de la mano seca. El problema de los líderes de los judíos era que no tenían misericordia ni compasión de las personas necesitadas, ni de los enfermos. Lo único que buscaban era sus propios intereses. Los fariseos parece que estaban felices al ver a las personas de su propio pueblo que estaban en una triste condición. Lo peor de todo fue decir que los milagros que hacía Jesús eran por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Ante esta declaración malvada que tenían en su corazón los fariseos contra Jesús, Jesús lanza un mensaje de juicio terrible, advirtiéndoles de la consecuencia que tendrían que asumir por obrar deliberadamente y lo peor de todo por blasfemar contra el Espíritu Santo. Leamos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 22 y 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Amigo oyente, en primer lugar, vemos que Jesús demostró su poder y autoridad completa sobre los demonios, echando fuera poderes demoníacos, lo cual las tradiciones de esos días consideraban imposible. Y en segundo lugar, la multitud reaccionó con expectación mesiánica, pero los líderes religiosos reaccionaron atribuyendo el poder de Jesús al príncipe de los demonios. La acusación de los fariseos equivale a una acusación de brujería, una que siguió siendo dirigida contra Jesús en la polémica judía posterior.
Prosigamos leyendo los versículos 25 y 29. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Jesús lógicamente observaba que no tiene sentido para Satanás echar fuera a Satanás. Los fariseos necesitaban explicar cómo Satanás se beneficiaría por la obra que Jesús acababa de hacer. Cierto autor dijo: un diablo puede ceder y dar lugar a otro para obtener mayor ventaja para toda la sociedad, pero uno nunca se pelea con otro. Satanás puede ser malvado, dice en efecto, pero no es un tonto. Cualquier culpa que tengan los demonios no están en contienda entre ellos. Esa culpa está reservada para los que sirven a un mejor maestro. Cristo compara el reino espiritual de Satanás con un reino humano, con el fin de resaltar la insensatez de la idea presentada por los fariseos y escribas. Si hay una disensión interna en un reino, ese reino no puede durar mucho. Si hay peleas continuas entre el esposo y la esposa, el matrimonio no durará. Si hay divisiones dentro de una iglesia local, esta tampoco durará. Si Satanás está en guerra con sus propios demonios, entonces está acabado como poder a tener en cuenta, porque ha empezado una guerra civil en su reino. Este mundo no es el escenario de una división dentro del reino de Satanás, sino el de un terrible conflicto entre el poder del mal y el poder de Dios, entre el reino de Cristo y el de las tinieblas. Notemos también la pregunta que hizo Jesucristo: ¿y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién los echan vuestros hijos? Jesús hizo una pregunta basada en su premisa, equivocada, de que él obraba por el poder de Satanás. Si eso fuera cierto, entonces ¿cómo los echaban fuera sus propios exorcistas judíos? Los exorcistas judíos operaban de manera convencional por medio de hierbas y fórmulas mágicas, y los resultados probablemente eran insignificantes. La práctica fue sancionada por costumbre y fue inofensiva. Pero para echar fuera demonios, como en todas las demás cosas, Jesús fue original y su método fue demasiado eficaz. Su poder, manifestado a todos, fue su ofensa. La envidia hace que las personas condenen en uno lo que aprueban en otro. El Señor Jesucristo también dijo: yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Aunque nuestro Señor tenía poder propio, Él honró al Espíritu de Dios y obró por medio de Él, y mencionó el hecho que así lo hacía. Continuemos leyendo el relato bíblico. Vayamos a los versículos 30 al 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Llegamos al punto donde la contienda entre Jesús y los fariseos se vuelve más intensa a tal punto que sus blasfemas acusaciones les hace cometer el pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. A través de toda la Biblia, uno puede encontrar cómo la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de perdonar aún al peor de los pecadores que se arrepienten. Pero en este pasaje encontramos una declaración muy fuerte que asevera que hay un pecado que jamás podrá ser perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra blasfemia proviene del griego blasfemia, que significa calumnia, detracción, discurso injurioso, reproche injurioso a la majestad divina. Pero, ¿a qué se refiere este pecado?
¿Cómo puede llegar a cometerse? ¿Por qué no tiene perdón? Veamos más a detalle estos versículos. Aquí vemos un pecado que no recibe perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, ni mucho menos en la vida eterna: la blasfemia contra la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Blasfemar es hablar mal de Dios, es rebajar su dignidad deliberadamente, insultarle. De esto aprendemos dos cosas muy importantes. Número 1. El Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal como algunos dicen. Número 2. El Espíritu Santo es Dios, por eso la blasfemia contra Él es un pecado muy grave. Para blasfemar contra el Espíritu Santo, no es necesario ser un depravado moral y estar inmersos en todos los vicios posibles. Recordemos que el Señor se estaba dirigiendo a personas muy religiosas, moralmente rectos según los criterios del mundo, meticulosos en sus expresiones religiosas. El texto nos dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Si leemos cuidadosamente, Jesús afirma que todo pecado y blasfemia se puede perdonar, tal y como lo declaran muchos pasajes del Nuevo Testamento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso hasta la blasfemia contra el mismo Jesús tiene perdón. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Pero por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Para comprender esto hay que entender el contexto de todo el pasaje. Si recordamos, los fariseos y escribas habían comenzado a oponerse al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que lo criticaban por no apegarse a sus reglas religiosas. Sin embargo, Jesús les había enseñado que lo primordial en la religión es el amor a Dios y la misericordia hacia sus semejantes, de tal forma que la compasión y la ayuda a los necesitados estaba por encima de cualquier rito o tradición religiosa. No obstante, esto no era suficiente para estos religiosos, los cuales se llenaron más de ira por los milagros de sanidad que realizaba nuestro Señor en los días de reposo, lo cual despertó en ellos odio que se expresó en deseos de homicidio y difamación. Pero Jesús les mostraba a través de la sanidad de enfermos y liberación de endemoniados que sus palabras eran verdaderas y que tenía el respaldo de Dios. Pero en lugar de creer en las señales milagrosas de Jesús, decidieron atribuir a Satanás las obras que hacía, y ese se convirtió en el pecado imperdonable, ya que no blasfemaron por ignorancia, sino con pleno conocimiento. Blasfemar por ignorancia no es pecado, pero blasfemar con pleno conocimiento, eso es imperdonable. Estos hombres habían visto la mayor obra de autoridad y señal que Jesús podía hacer enfrente de ellos, el echar fuera un demonio. ¿Qué otra señal podría pedir alguien para creer? Habían escuchado la doctrina de Cristo y presenciado cómo el Espíritu de Dios lo respaldaba al momento de sanar a los enfermos. Les había explicado cómo la ley y los profetas se cumplían en su vida. Habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista, y aún así no creyeron, sino que endurecieron sus corazones, y cuando se vieron sin más palabras para desacreditar a Jesús, se atrevieron a atribuirle a Satanás la obra milagrosa del Espíritu Santo. Eso verdaderamente resulta en una blasfemia que no tiene perdón. El relato paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29, dice de la siguiente manera: De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Al considerar todos estos pasajes, surge la pregunta: ¿por qué la blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo que Jesús tenía en mente es que el trabajo del Espíritu Santo es la de convencer de pecados, tal como leemos en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 8 y 11. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, está rechazando la única provisión de Dios para redarguirle de pecados y llevarle al arrepentimiento. Cuando uno blasfema contra Jesús, aún el Espíritu Santo puede convencerlo. Pero si blasfema contra el Espíritu Santo, no queda más esperanza. En Isaías capítulo 63, versículo 10 dice: Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Los fariseos, aunque eran personas muy importantes, sin embargo, caminaban en rebeldía contra Dios y su palabra. Rebelde es aquel que se niega a obedecer y pone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entre las principales causas está el orgullo y el egoísmo. Los fariseos estaban tan duros como la piedra, es decir, ellos no le daban lugar al Espíritu Santo, porque estaban llenos de odio, rencor, de venganza contra Jesús. Tal como también sucedió con la muerte de Esteban, leamos en Hechos capítulo 7 versículos 51 y 54. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál era la obra del Espíritu Santo que ellos estaban resistiendo? Como ya hemos visto, en las Escrituras el Espíritu Santo tiene dos funciones principales: revelar la verdad de Dios a las personas y capacitar a las personas para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, cuando acusaron a Jesús de estar endemoniado, estaban resistiendo la revelación que el Espíritu Santo estaba dándoles acerca del Señor Jesucristo y de la naturaleza de sus obras. Si ellos estaban resistiendo de esta manera la obra del Espíritu Santo, ¿qué más podría hacer Dios para convencerles de su pecado y llevarlos al arrepentimiento y al perdón? El Espíritu Santo había presentado delante de ellos el testimonio más claro posible de la persona de Cristo. Si lo rechazaban conscientemente, no había nada más que Dios les pudiera ofrecer. Si lo que Dios hacía por ellos para llevarlos a la salvación, ellos lo interpretaban como obra del mismo Satanás, ¿qué más podía hacer Dios contra eso? Con esto cerraban la puerta definitivamente al Espíritu Santo. El asunto que estamos tratando es realmente serio. Hay un estado de endurecimiento que incapacita al alma para el arrepentimiento. Todos recordamos el caso de Faraón en Egipto. Él se fue endureciendo ante cada nueva evidencia del poder de Dios que su siervo Moisés le mostraba, hasta que llegó un momento cuando Dios mismo consideró que había traspasado el límite, y entonces ya no hubo retorno. Pero para el ladrón, el adúltero, el homicida, hay esperanza. El mensaje del Evangelio puede hacerle exclamar: «Oh Dios, ten misericordia de mí, soy un vil pecador». Pero cuando un hombre se ha endurecido, de modo que está decidido a no prestar atención alguna a los impulsos del Espíritu, ni siquiera a escuchar sus ruegos y advertencias, se ha colocado a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. Pecar contra el Espíritu Santo no es una acción o afirmación aislada, sino una actitud firme de hostilidad abierta hacia Dios, que rechaza su poder salvador. Al tratarse de una actitud interna del corazón, que solo Dios conoce en última instancia. Ningún hombre se debe aventurar a hacer juicios sobre otros en el sentido de que tal persona ha blasfemado contra el Espíritu Santo. También se le llama pecado de muerte. En el libro de Levítico capítulo 24, versículo 15 en adelante dice:
Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. En el texto citado aparece el delito de la blasfemia y el castigo que le corresponde a la persona que comete tal pecado. La pena capital era ser apedreado y muerto por el pueblo, por el pecado cometido contra Dios. Los emperadores romanos condenaron a muerte a los primeros cristianos por haber cometido el delito de blasfemia. Por esta razón, Jesucristo dijo que no tiene perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras palabras, para ellos se cerró la oportunidad de salvación. Volviendo a nuestro texto de Mateo capítulo 12, el versículo 33 continúa diciendo: o haced del árbol bueno, y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuirle a Satanás las obras milagrosas que el Espíritu Santo realiza, esto después de haber conocido la verdad del Evangelio y haber presenciado una tras otra vez la gracia de Dios. Pero en lugar de creer, se endurece el corazón y se termina blasfemando diciendo que es una obra del diablo. De alguna forma, el negarse a creer en Dios, aun considerando sus obras, es un pecado que Dios no perdona. El autor de la carta a los Hebreos advierte a sus lectores el terrible juicio que les espera a aquellos que conocieron la verdad del Evangelio, gustaron de su poder y gloria, pero se volvieron al pecado, apostatando de su fe y negando el Evangelio. Leamos Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si lo comprendemos bien, el pecado radica en hacer las cosas con pleno conocimiento que está mal, desafiando a Dios y negándose a humillarse delante de Cristo. Aquellos hombres decidieron endurecer su corazón y decir que Jesús hacía esos milagros por obra diabólica. Eso fue intolerable y los condenó al infierno. Los fariseos sabían perfectamente que estaban violando lo que su conciencia los reprendía, porque la conciencia es parte del espíritu que te advierte del peligro que te puede venir o suceder. Por lo tanto, fue un acto deliberado. Si usted se pregunta, ¿se puede cometer blasfemia contra el Espíritu Santo en esta generación? Entendemos que sí, pues hay más evidencias que nunca del poder de Dios obrando en todo el mundo con obras de sanidad. Y aún mucho más dramático y evidente es el poder transformador del Evangelio obrando en la vida de millones y millones de personas en el mundo entero. El que persiste en rechazar estas evidencias y atribuirlas a Satanás se encuentra en la misma compañía de los fariseos, escribas y saduceos. Continuemos leyendo los versículos 34 y 36 del capítulo 12 de Mateo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús utilizó la misma expresión que Juan el Bautista para describir a los que habían atribuido el milagro de Jesús a Satanás. Generación de víboras, es decir, que los líderes estaban llenos de veneno mortal en sus corazones y en sus palabras. Jesús describe el carácter diabólico de los fariseos. Teniendo tal carácter, se esperaba un fruto maligno. Lo que había insinuado en el versículo anterior con la analogía de los árboles frutales, lo dice explícitamente aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Amigo oyente, tengamos bastante cuidado con lo que hablamos. Los fariseos dejaron que su corazón esté sucio. En otras palabras, nunca le pidieron perdón a Dios, y esto les llevó a la dureza terrible de su corazón. Ellos se convirtieron en enemigos acérrimos contra Jesús, es más, sus palabras estaban cargadas de veneno contra el Salvador del mundo. Lo cierto es que, en el juicio final, los fariseos tendrán que responder a Dios de toda palabra ociosa que hablaron contra el Espíritu Santo. Y no solamente ellos, sino cualquiera que se atreva a blasfemar contra el Espíritu Santo,
tendrá que rendir cuenta de toda palabra que ofende la personalidad y dignidad del Espíritu de Dios. El hecho de pronunciar la palabra no es lo que condena. Lo que Jesús está diciendo es que las palabras ociosas revelan un corazón malvado y que es este corazón que trae el juicio de Dios sobre tal persona. Tampoco las palabras en sí traerán la justificación. Las palabras correctas, las que reconocen y testifican que Dios es el creador del universo y que Jesús es su Hijo y nuestro Salvador, estas son las que revelan un corazón de fe, humildad y obediencia. Tal corazón agrada a Dios y traerá la justificación de Dios. En cambio, el corazón capaz de hablar palabras ociosas traerá la condenación de Dios. Por eso la Biblia nos exhorta a tener cuidado con lo que hablamos. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». El rey Salomón en Proverbios capítulo 18, versículo 21, también nos advierte de dos cosas que están en la lengua, la vida y la muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Al considerar todo esto, la pregunta es: ¿hay perdón para los que blasfemaron contra el Espíritu Santo? Esta pregunta ha sido hecha por muchas personas creyentes y no creyentes. Si nosotros nos damos cuenta, los fariseos eran hombres muy intelectuales. Ellos conocían la palabra de Dios. Eran los que enseñaban al pueblo de Israel. Eran maestros. No eran personas que no tenían conocimiento de la Escritura. El problema es que estaban lejos de Dios, aunque hablaban de Dios, pero solo era por apariencia. Por eso Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 13 en adelante, les acusa a los fariseos y escribas y les dice: «Hipócritas». Leamos el relato bíblico. «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». La palabra hipócrita se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz, es decir, es quien finge ser lo que no lo es. La hipocresía ha hecho mucho daño a los creyentes, porque te engaña y te hace creer que no hay nadie como tú. Todos son pecadores menos tú, todos deben arrepentirse menos tú. Amigo oyente, cuidado con la hipocresía. La hipocresía se había apoderado de los líderes del pueblo de Israel, y esto llevó a que Jesús dictamine la sentencia definitiva contra ellos, tal como dice las Sagradas Escrituras. Por otro lado, no encontramos en las Sagradas Escrituras que los líderes del judaísmo, fariseos, saduceos y escribas, se hayan rendido a Jesucristo, con excepción de Nicodemo. Fue tan terrible su odio contra Cristo, que todo lo que hacían era para hacer caer a Jesús. En Marcos capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: «Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea». Entonces, al considerar todo esto definitivamente para los fariseos, escribas y saduceos, y para las personas con la misma actitud, no hay perdón, porque rechazan la obra del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras nos revelan que el Espíritu Santo se contrista, es decir, que los fariseos tocaron la parte más sagrada de Dios, que es su santidad. Con respecto a las demás personas, tanto creyentes o no creyentes, si hablaron mal contra el Espíritu Santo, por ignorancia, les diré que, si hay perdón, por cuanto lo hicieron por ignorancia. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 dice: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Mi estimado oyente, si usted ha pensado que no hay perdón,
Hoy dígale a Dios, al Espíritu Santo, perdóname, me arrepiento. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo te está dando una oportunidad más para que te pongas a cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. También debemos pedirle a Dios para no endurecer nuestro corazón a tal punto que rechacemos el mensaje de verdad, despreciando al Espíritu Santo, o incluso llegar a ser como estos fariseos, que por defender sus tradiciones religiosas se convirtieron en enemigos de la verdad y blasfemaron contra el Espíritu de Dios. Que Dios nos dé discernimiento para no apartarnos de la verdadera fe, y para ello consideremos las palabras de Jesús. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. La clave para no caer en este pecado está en evaluar las obras. Si son buenas y están en armonía con el Evangelio, podemos estar seguros que Dios está detrás de toda obra. Pero si sus obras son malas, ya que están en desacuerdo con los principios bíblicos, podemos estar seguros que, aunque haya manifestación sobrenatural, eso no significa que Dios está involucrado en eso. Es imposible que el buen árbol dé malos frutos. El buen árbol siempre dará un buen fruto, y el árbol malo siempre dará un mal fruto. Así los falsos profetas y falsos cristos podrán hacer muchas obras sobrenaturales, pero basta ver sus obras y doctrinas para ver que están en contra de los principios bíblicos. Esto será una forma de discernir entre la obra de Dios y el engaño del diablo. Y así llegamos al final de este video. Muchas gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga grandemente. De mi parte es todo por hoy, y conmigo será. Hasta un próximo video.